Hola a todos, vamos a ver cómo podemos importar datos a Excel. Para eso lo que haremos es ir a la pestaña Datos y a mano izquierda veremos cómo podemos conectarnos a un Access, a una página web o a un archivo de texto. También hay muchas empresas que se conectan a otras fuentes, pero aquí en este caso nos centraremos en cómo conectarnos a un archivo de texto. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que lo que hacen es que utilizan Access como consolidación de datos y conectan el Excel contra consultas o tablas de ese Access. Aquí lo que vamos a ver es cómo conectarnos a un archivo de texto. Como veremos, si clicamos en esta parte de aquí, nos salen los directorios para ir a buscar el archivo de texto que yo en mi caso lo tengo en el escritorio. Es un archivo de texto ficticio y cuando le damos al archivo nos sale el asistente para poder traernos los datos hacia el Excel. En esta ventana podemos ver que los archivos de texto están delimitados por un carácter o son de ancho fijo. Los de ancho fijo, todas las columnas tienen una anchura concreta, y los que están delimitados por un carácter es que cada columna está delimitada por un tabulador, por punto y coma, por un espacio, por una barra, etc. También podemos ver que podemos seleccionar a partir de qué fila queremos traer los datos, ya que hay muchas veces que la fila donde tenemos los datos no es la primera fila, sino que es la quinta, la sexta o la séptima. A partir de aquí hacemos siguiente y podemos ver que podemos marcar con qué carácter nos está separando los datos. En este caso un tabulador, podría ser punto y coma, podría ser un espacio, y hay muchas veces que cuando exportamos datos de SAP, el carácter que nos separa esas columnas es la barra que tenemos en el número 1, en ALGR número 1. A partir de aquí vamos al siguiente paso y lo más importante de este proceso es marcar las columnas que son fecha con formato fecha, día, mes y año. Hay muchas veces que los sistemas de gestión de las compañías exportan los datos con fechas, con las barras o con guiones, y eso lo que nos provoca es que cuando los traemos a Excel no tienen formato de fecha, hora, y por tanto no podemos gestionar esas columnas con fecha y hora. A partir de aquí hacemos siguiente y siempre marcaremos dónde queremos los datos, que será la celda A1, que es donde insertará este asistente todos los datos que trae del archivo de texto. A partir de aquí lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar con estos datos de aquí. Borraremos unos datos para ver cómo se actualiza. Al hacer botón derecho actualizar, nos pide qué archivo queremos volver a cargar. Podría ser el mismo archivo o bien podría ser otro archivo, y vemos cómo actualiza todos los datos que teníamos antes. A partir de aquí vamos a ver las propiedades de este rango, a propiedades del rango de datos, donde podremos ver los tres puntos más importantes. Una, solicitar el archivo al actualizar. Si quitamos este check ya no nos pedirá qué archivo queremos. El siguiente punto es actualizar al abrir el archivo. Muchas veces nos interesa que se actualice solo. Y el tercer punto es la de autorrellenar columnas, fórmulas en columnas adyacentes, que serán todas las columnas que tengamos con fórmulas, nos arrastra hasta la última fila que carguemos los datos. Si ahora volvemos a actualizar, veremos que no nos pide el archivo de texto y actualiza todos los datos. Si tuviéramos fórmulas en la columna N hacia la derecha, él hubiera arrastrado estas fórmulas hasta el final de todo.